6:30 de la tarde aquí en Rojo y Negro, y lo que están escuchando es música tradicional mallorquina elegida por una mallorquina de pro como Alejandra Llosa, y es bueno para darle paso a nuestro hombre de la historia, a Juan Laborda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte. Nos vienes a hablar de un libro de la cirujana de Palma, una mujer, un misterio, una isla, dos amores, de Lea Vélez. ¿Qué nos puedes adelantar del libro? Bueno, es un libro con una excelente ambientación histórica, centrada en 1835, en plena regencia de María Cristina, en minoría de Isabel II, que hace muy buenas referencias tanto a las guerras carlistas como a la emancipación de la América española, y que además trabaja muy bien la intriga en diferentes tiempos históricos. Es una obra muy, muy trabajada. Tendremos también a Lea Vélez, por supuesto, que hay que decir que ella nació en Madrid, su familia ya eran fanáticos de la literatura, ella es periodista. Y hay que decir también que estudió en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid, por lo tanto también es guionista. Ha participado en éxitos de audiencia como La verdad de Laura y Luna Negra. Hay que decir que junto con Susana Prieto ha publicado las novelas El desván y La esfera de Ababol. Es importante la trayectoria que lleva, y la cirujana de Palma parece ser que le está reportando no solo buenas críticas, sino acogidas muy calurosas allá donde se desplaza. Queremos saber si tenemos ya a Lea para poder saludarla. Lea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lea? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Encantada. Bueno, vamos a hablar de tu libro, de la cirujana de Palma. Cuéntanos un poco cómo fue ¿Por qué quisiste tratar este tema desde el punto de vista de la historia, claro? Pues no sé muy bien cómo se generan las ideas, es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo siempre me ha gustado mucho la novela de aventuras, y bueno, pues como soy muy cinéfila, pues estas novelas que son un poco como películas, ¿no? De una cierta épica de fondo. Y bueno, pues cuando surgió la oportunidad de escribir este libro, pues empecé a documentarme. Y bueno, varias cosas me atrayeron muchísimo. Una es que me apetecía un contexto histórico, digamos que cercano a una realidad que vivimos ahora, ¿no? Por otra parte, me apetecía muchísimo Mallorca, porque es un paraíso, claramente. Y además encontré pues documentación sobre mujeres muy especiales. Me atraía hacer una novela policíaca, porque verdaderamente La cirujana de Palma es una novela policíaca con polizones, llamémoslo así, y encontré la historia de varias pioneras de la medicina que me fascinaron, ¿no? Y esa fue, pues con eso hice una bola de nieve y salió La cirujana de Palma. Hola, Lea, soy Juan Laborda. Yo te quería preguntar precisamente por esto que estás comentando tú. Me parece que todo lo que tiene que ver con la historia en la novela está muy bien trenzado. De hecho, comentaba que la has ubicado en 1835, en plena Primera Guerra Carlista, pero también haces algunas alusiones puntuales e importantes a la guerra de emancipación de las colonias españolas, donde la protagonista sufrió un suceso. Y me gustaría que nos explicaras por qué has elegido este periodo del 19, que es uno de los grandes desconocidos y que hay que traerlo, y tú lo has hecho con la novela. Claro. ¿Y por qué has elegido este periodo? Pues yo quería unos personajes que estuvieran muy cercanos a la idea de la felicidad, al porqué de la vida, ¿no? Y yo creo que ese porqué de la vida y de la felicidad se descubre cuando uno está en contacto con la muerte de una manera casi a diario, ¿no? El siglo XIX es un siglo de guerras, de una guerra tras otra, y de guerras superpuestas, como lo son las guerras carlistas y las independencias de las colonias americanas, en las que pues los hombres, digamos, de armas, claro que eran de muchos estamentos diferentes, pues cuando volvían al hogar tenían pues una sabiduría, ¿no? Y una hermandad entre ellos, y eso, aparte de que, claro, obviamente te da un contexto épico y te da un contexto de aventura, que es lo que os comentaba antes, pues me atraía para el lugar del que yo quería que partieran los hombres de la historia, ¿no? Fíjate, una época en la que el cólera está arrasando. En 1833 la peste de Son Servera devasta la isla. Por otra parte, aún los médicos, pues no hay una profesionalización. O sea, ¿te interesaba exactamente que estuviera todo como en mantillas, con mucho por luchar, no? Sí.
una de las cosas que investigué, que empecé a descubrir, a mí me apasionan pues las series de, no diré CSI porque no es el buen ejemplo, pero las series de medicina forense, las buenas, ¿no? Sobre todo las británicas. Me apasionan las novelas de Agatha Christie. Entonces hay una mezcla de todas estas cosas, y cuando yo me empecé a investigar en la medicina forense de aquella época, descubrí que estaba, primero, mucho más avanzada de lo que sospechamos, pero segundo, que el gran gurú, el gran pope de la medicina forense internacional era un español menorquín, que era Orfila. Y bueno, pues también me inspiré mucho de él. De hecho está mencionado en el libro, ¿no? Como uno de los conocidos de la cirujana. Y entonces pues todo fue, digamos, que cayendo la época, pues fui escogiendo exactamente el año por distintos hechos históricos que me valían para la trama, también por el momento médico forense que se estaba viviendo, y bueno, pues porque tenía que poner a una mujer en una situación totalmente imposible, ¿no? Y es que en el siglo XIX en España no existían las mujeres médico, ni mucho menos cirujanas, ¿no? Precisamente todo esto que nos comentas nace ese deseo o ese viaje suyo de Tan Ayuso para ser médico en Bolonia, parte de esa experiencia traumática en Perú. Y yo te quería decir, al leer la novela he visto que tiene mucho de misterio, efectivamente, mucho de esa investigación muy de Poirot, de deductiva, también de Vidocq, a mí me recordaba a veces. Y te quería preguntar precisamente ¿cómo combinas ese elemento, digamos, clásico con una fórmula moderna? Porque en realidad está contado de una forma moderna. Es el comandante el que lo narra todo. Es decir, combinas tradición de historia, es mucho más de investigación que romántica. Combinas la tradición y la modernidad con el estilo. Sí. Pues yo quería hacer eso, exactamente. Quería que fuera persona... Yo estoy un poco cansada de los clichés y de cuando ves una película que está basada en el siglo XIX o muchas novelas, los personajes hablan de una manera ampulosa, un poco pues como anticuada, ¿no? Más que como se hablaba entonces. Y entonces, para documentarme sobre la época, yo leí mucha novela, sobre todo relatos de viajes, porque claro, yo no me podía documentar de Mallorca, yendo a Mallorca hoy en día y viendo lo que hay. O sea, sí, muchas cosas sí siguen estando, claro, pero cómo se vivía exactamente, cómo se viajaba, cómo se iba de un pueblo a otro, todo eso lo he hecho leyendo novelas de viajes del XIX. ¿Quiénes fueron esas fuentes? Pues mira, por ejemplo, Juan Cortada. Juan Cortada tiene un libro maravilloso que se llama, me parece que es no es exactamente un verano en Mallorca, pero es algo parecido. Ahora no te sé decir exactamente cómo es. Sí, pero los libros de viaje de esa época suelen tener esos títulos. Tampoco se devanaron los sesos, ¿no? No se los devanó. Pero era una especie de contrapunto con el libro de Un invierno en Mallorca de George Sand, porque ella estuvo allí con Chopin en Valdemosa y escribió el famoso libro, pero el famoso libro que se vendió muy bien en aquel momento y que criticaba muchísimo a los mallorquines. De ahí vamos a hablar, antes de que sigas desgranándolo, precisamente como Un invierno en Mallorca se escribió en la época en la que Lee ha ambientado su novela. Hay que decir que George Sand deja verdes a los campesinos, dice que son astutos, pero que les interesa todo muy poquito, salvo el cerdo. Y en la película hemos sacado un tramito del largometraje Un invierno en Mallorca, donde se ve a través de un personaje la mentalidad del mallorquín medio. A ver si eso te pesó también. Se despeñó una noche por el acantilado. ¿Pero fue un accidente? Que Dios me perdone, pero no estoy seguro de que fuera un accidente. Buscaba lejos lo que tenía dentro de sí. Era un hombre que buscaba en el mundo lo que no está en el mundo. O sea, el pragmatismo, ¿no? Pero desde luego no lo dejaba como un pueblo muy intelectual. Yo no sé si a ese respecto tú quieres hacer una crítica de George Sand, quizá, no presionada por las circunstancias. Yo creo que odiaba estar allí, porque, hombre, hacía frío. Claro. Era todo muy rústico, estaban muy aislados.
Y bueno, pues... Es que aparte, perdona que te interrumpa, Lea, se llevaban a matar, ¿eh? Yo tengo entendido... A matar, y hay un libro ahora de Tom Burns que se llama Hispanofobia, que le dedica un capítulo precisamente a George Sand, a todos estos viajeros del siglo XIX, que fueron los primeros en retratar y hablar de los españoles, y cuenta precisamente eso, que se llevaban a matar y que ya no veía la hora de salir de Mallorca, pero yo creo que más que todo también porque no se aguantaban entre ellos. Que sepáis que la música que suena es toda la que compuso Chopin en Mallorca, en Valldemosa, ¿eh? Este es el apunte. Que sepas, Lea, que te estamos ambientando con lo que Chopin compuso allí en la época. O sea que estamos poniendo a parir a George Sand con la música de Somant. Muy poco contentos con su libro. Y entonces este hombre, Juan Cortada, que os digo que era de Barcelona, él había estado refugiado en Palma de Mallorca de niño durante las guerras napoleónicas. Y le había cogido muchísimo cariño a la isla. Entonces, pues hizo este contrapunto, porque él era traductor, él tradujo precisamente a George Sand. Y entonces conocía muy bien el invierno en Mallorca y dijo, pues yo voy a poner aquí mis experiencias, que son otras muy distintas. Y lo narra con una ironía, con una finura, con una modernidad, con un lenguaje como el que podemos tener tú y yo, que yo dije, esto es así, esta es la clave es contar una historia de otro siglo, pero hacer entender de alguna manera que siempre somos las mismas personas, que no, la esencia de las personas y nuestra manera de ver y nuestra ironía y nuestro sarcasmo, porque los personajes ya habéis visto que son todos muy muy irónicos y muy graciosos, eso nunca cambia, ¿no? Estemos en el siglo que estemos. Yo te quería preguntar precisamente ahora sobre los personajes. A mí me parece que todos, bueno, los diálogos, que sobre eso hablaremos luego, son muy dinámicos y muy ágiles, supongo que por tu influencia como guionista, pero luego trataremos de eso. Tus personajes son muy ágiles y muy directos en los comentarios, pero tienen todos un pasado tremendo, o sea, esa idea dramática, ¿no? Que todos, porque Tana Ayuso lo tiene, Jaime Sarriá también, el propio comandante que ha abandonado por su causa, ¿no? En ese momento, y les das un peso muy fuerte que suena muy a obra dramática, pero que es lo que luego hace que tengan sentido como personajes. Claro. Sí, bueno, también hay, dices mi pasado como guionista, pero date cuenta de que también mi principal pasado como guionista son como 800 capítulos de telenovela. Ahí hay mucho pasado, Cuéntanos un poco, ¿qué telenovelas lleva tu firma, Lea? Bueno, pues mira, yo comencé hace ya, no sé, 15 años o así, con El Secreto, que era una adaptación de una telenovela mexicana, con mi compañera Susana Prieto, con la que he escrito las otras novelas. Después hicimos La Verdad de Laura, que fue un gran éxito, la gente se acordará todavía de ella. Después hicimos Luna Negra, luego hicimos Obsesión, y luego hicimos otra serie diaria que se llamaba CLA. En fin, muchísimos capítulos en distintas cadenas de televisión, sobre todo en televisión española y luego en Antena 3 y bueno, en todas partes. Yo ahora estoy de dialoguista en otra serie de 4 que se llama Ciegacitas. Vamos, que toda mi bagaje es crear personajes que tengan un secreto. Entonces, pues claro. Fíjate, hay una corriente ahora, hay una hornada de excelentes escritores provenientes de la tele, muchos de ellos que hacen obras estupendas. Estoy pensando en Jorge Díaz, gran guionista, que ahora está con Cartas a Palacio, en Nacho Cabanas, por compañero ejemplo. mío de serie. Hay muchos y muy buenos además, y en esa misma línea estás tú, y yo hablando alguna vez con ellos siempre planteo lo mismo, porque me parece muy interesante, que es cuáles son las ventajas, has citado tú una, el trabajo de los personajes, y cuáles son las desventajas de tener ese pasado, porque también el guion es más escueto, es más directo, la novela tiene otro estilo, otra prosa. Sí, hay una deformación profesional que hay que evitar a toda costa, y que es el por ejemplo, describir los gestos, las caras de los personajes. Y se quedó pasmado y miró aviesamente. Todo eso es horrible. Pero claro, en el guión tú tienes que poner la cara que pone el actor para que sepa que de qué va, ¿no? El sentimiento. Y entonces tenemos muchos vicios que luego, cuando sobre todo cuando relees, ¿no? Un borrador detrás de otro, vas quitando y vas peinando y vas diciendo, madre mía, pero qué horror. Bueno, pero también tienes mucha fuerza, un poco pedestre. También tienes mucha fuerza en las líneas narrativas, especialmente las enlazáis muy bien, creáis mucha tensión. En tu novela se nota, por ejemplo, eso, los diferentes periodos del tiempo que también están muy bien manejados. Eso es muy difícil para un novelista que no haya tenido una experiencia previa. Esa estructura es difícil. Esa estructura de decir que no sé muy bien cómo salió, porque salió sola. No fue una cosa
muy claramente pensada. La fui haciendo un poco como de oído, ¿no? Como tengo tantas horas de escritura encima, porque claro, tú date cuenta que esos 800 capítulos son normalmente a capítulo diario durante 15 años. Entonces son muchas páginas. Ahora hacemos capítulos de 10.000 palabras cada semana. Tengo muchísimo callo en ese sentido. Pues tengo también ya el oído hecho, ¿no? A cómo estructurar las cosas de una manera un poco cubista, digamos. Y entonces me salió solo, ¿no? Yo quería contar la historia de este personaje y quería que él contara la historia de los demás y quería que él fuera no solo el narrador, pero el protagonista absoluto. Sin serlo, porque lo es la cirujana, claro, si no la novela no se titularía así. Pero él es la clave de todo y es como una persona, pues yo creo que una persona que me apetecía tener en mi vida, ¿no? Mientras yo escribía la novela. Yo cuando escribo, sobre todo novela, pero también me pasa con los guiones, me meto de lleno. Me pasa lo que cuando era pequeña y me ponía a jugar con las muñecas y se contaban historias y podía estar horas y horas y horas. Mis padres se fascinaban diciendo, esta niña no dice ni pío, está ahí, cha. Y con las novelas y con los guiones me pasa lo mismo. Me meto tantísimo en los personajes son como mis compañeros, ¿no? Es un juego. Para mí, un juego, pues como hacen los niños, que se meten de lleno y lo viven, ¿no? Lea, tengo curiosidad por preguntarte sobre uno de tus libros que tengo entendido que se titula La hija de Gardel. Ah, sí. Un thriller político ambientado en la dictadura militar argentina. ¿Qué te llevó a viajar a esa época tan oscura? Pues, fíjate, yo lo he analizado mucho esto. Yo no sé cómo hay cosas que desde niño o desde adolescente te impactan, te fascinan, se te graban en el corazón. Y a mí la terrible injusticia de la dictadura de Videla se me grabó en el corazón de alguna forma, no sé cómo. Y cuando el juez Garzón en su día empezó los juicios, vinieron las madres y hubo, pues eso fue ya en los 90 o así, digamos que la historia cobró otro sentido, volví a retomar mi interés por aquello. Y bueno, pues esta novela la escribí hace ya mucho tiempo, de hecho fue mi primera novela, pero a pesar de que todo el mundo dice que es muy buena, no consigo publicarla porque las historias trágicas, bien, es verdad que es un thriller, pero las historias trágicas y de dictadura y de torturas y tal, pues como que no apetecen mucho, ¿no? En el mundo editorial. Y entonces aún está inédita. Bueno, sí, pasa, Lea, que a veces tienen su época, ¿no? Yo recuerdo que en Argentina, en la democracia en los años 80 no se hablaba de otra cosa que no sea la dictadura, ¿no? Claro. Y después ya después tienes que esperar por ahí otro momento donde el tema vuelve a resurgir y cuando toque, ¿no? No sé, ¿intentaste probar con una editorial argentina? No, de hecho, la última noticia que tuve es que sí que lo iba a editar una editorial argentina y estaban muy entusiasmados. Y luego no sé qué problema hubo con el contrato, no te sé decir, y también aquello es como si no estuviera, no sé, no está un poco gafada esta historia. Pero bueno, ahí está y pues bueno, ojalá pronto pueda ver la luz esa novela, claro. Ese tema se está volviendo a mover un poco. En Las naves del matadero pusieron hace poco aquella obra de Juan Diego Botto de Un pedazo invisible de este mundo, que cuenta la historia de una persona precisamente represaliada por la dictadura argentina y que es un caso personal que Juan Diego Botto sufrió con su propia familia y tuvo mucho éxito. Sí, aparte el kirchnerismo puso el tema de la dictadura militar de vuelta sobre la actualidad. Después podemos discutir con qué fines, ¿no? Pero es verdad que el tema después de haber desaparecido en los años 90, pues a partir de, yo te diría, del 2003, 2004 el tema ha vuelto a estar ahí, con lo cual yo creo que ese libro tarde o temprano verá la luz porque el tema sigue estando ahí. Es probable, sí. Las cosas vuelven, fíjate que ahora en Argentina están volviendo con el tema de las Malvinas, lo cual yo pensé que ya estaba absolutamente olvidado. Joder. Volviendo a la cirujana de Palma, yo te quería preguntar, no quería dejármelo en la cartera. Había una frase que yo le escuché precisamente a un guionista, que es que no hay buena historia sin una historia de amor, aunque repitamos historia, ¿no? Aquí no solamente hay una, sino que hay dos. Hay dos historias de amor. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo te quería preguntar,
el peso de la personalidad, la parte que tiene de tradición, Tana Ayuso pesa más que sus deseos, porque es una mujer pragmática por encima de todo. Y ahí está en una contradicción continua que para mí es lo que la hace más atractiva. Sí. Ella tiene un problema y es que no sabe querer. Yo creo que uno quiere bien cuando desde niño le han querido bien. Y repite esos inconscientemente esa manera de querer, ¿no?, que nos han dado nuestros padres, nuestra familia. Y ella, pues bueno, pues tiene un pasado bastante turbulento, trágico, de ir un poco como dando tumbos de un lado a otro, y no sabe querer, no se ha hecho una coraza fuerte, se ha convertido en una mujer, digamos, blindada. Precisamente para ser cirujana en aquella época, pues claro, tenía que ser como una mujer de rompe y rasga, que es lo que es, no tiene que usar subterfugios de todo tipo, usa su inteligencia para conseguir pues ser lo que quiere ser. Ella lo que quiere es marcar una diferencia en el mundo. Ella sufrió una experiencia muy traumática y sobrevivió a una matanza, y ella cree que ese haber sobrevivido tiene que significar algo, tiene que significar que ella ha de hacer algo con su vida que no sea simplemente, pues bueno, vivirla, disfrutarla y ya está. Y entonces por eso tiene ese empeño tan grande en salvar vidas y salvarlas muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, irónicamente, yo sí que creo que el amor es fundamental en toda gran novela, porque yo creo que el amor es fundamental en la vida y es la esencia de la vida y la esencia de quienes somos, ¿no?, de lo que somos. Lea, pero ¿se quiere igual en el siglo XIX que en el siglo XX? El amor. Se quiere igual, quiero decir. Yo creo que sí. Eso que acabas de decir, eso que acabas de decir que me parece interesantísimo, de se quiere bien si te han querido bien en la infancia, pero me refiero a ya sabemos, hay varios tipos de amor, el amor caballeroso, claro, no, hay varios tipos. ¿Cómo era el amor en ese tiempo? Porque bueno, me imagino que el hombre tenía un papel, la mujer tenía un papel que no lo tiene ahora. ¿Cómo era? El amor de verdad yo creo que era exactamente igual. Lo que ocurre es que, claro, uno no se andaba cambiando de pareja cada 2x3, y entonces digamos que existía la represión social y los matrimonios por interés y los desamores tremebundos. Hay una de las historias, dos de los personajes se han escapado de jóvenes, tuvieron una escapatoria estas que los persiguieron y tal y cual, y bueno, al final volvieron al redil y una se casó con quien se tenía que casar y el otro se fue a hacerse las Américas y esas cosas, ¿no? Eso estaba a la orden del día, eso pasaba cada 2x3, porque claro, la única manera que tenían dos enamorados de estar juntos era coger y fugarse y montar un escándalo tremendo, pero los montaban. Luego se conseguía silenciar más o menos, o los casaban, o bueno, eso lo tenemos también en las novelas de Jane Austen, ¿no? Y se hacía lo que se podía realmente. Había unas normas sociales que eran mucho más estrictas, pero bueno, también mis personajes en concreto estos son mucho más libres de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué valores rescatas de las mujeres de aquella época? Pues es que los valores es complicado saberlos, porque el problema de las mujeres de aquella época es que no están retratadas apenas, y las que están retratadas, pues bueno, eran las, digamos, que se salían de la norma, ¿no? Porque los valores eran pues ser una buena esposa y una buena madre, y poco más. Las mujeres no tenían profesión, las mujeres no tenían honor, las mujeres no tenían todas las características de los hombres, ¿no? Hay una volviendo a lo del amor, pero también contestando a esta otra pregunta, hay una conversación, no sé si la recordáis, entre Tana, la protagonista, la cirujana, y Carlos, que es el narrador, sí, y es su amor, y también el comisario, Jaime, en la que hablan del amor, ¿no? Y de la necesidad. Si el amor es una necesidad de las mujeres de la época, porque claro, no tienen otra manera de reflejarse en la sociedad
más que a través del matrimonio, ¿no? Es que tú pones un acento ahí muy bonito, que es una cosa muy histórica y que además se aprecia leyendo tu libro, que es que el matrimonio y el amor en esta época, igual que en todo el antiguo régimen, no tienen nada que ver. Es decir, el amor existía, pero una cosa es el matrimonio, el pragmatismo, la realidad, y otra cosa es el amor más pasional, el amor más vital, que se tiene muchas veces fuera del matrimonio, ¿no? Y que es distinto a él. Claro, no tiene nada que ver. Y hay amores, digamos que hay amores cerebrales por conveniencia, porque, hombre, ya que te casas y te tienes que casar y bueno, tienes estos candidatos, pues uno de ellos te tiene que gustar, ¿no? O sea, la mentalidad yo creo que era pragmática, no creo que fuera una cosa como, Dios mío, qué horror, y toda la vida sufriendo con este señor. Yo creo que era un poco, esto es el juego, esto es lo que hay que hacer y esto es así. Luego, a lo mejor, inconscientemente los somatizaban de 100 maneras distintas, pero físicamente y por su boca decir qué horror que estoy casada con este señor, yo creo que no. Yo creo que debían creerse sus propias reglas, ¿no? Y su propio juego para poder sobrevivir. Y ya te digo, hay esa conversación de la cirujana que ella está convencida de que el amor es una entelequia, de que las mujeres son románticas solamente porque necesitan del amor, necesitan de un hombre que las ayude, ¿no? a pasearse por la vida. Y discuten mucho sobre ese tema. Los hombres aseguran que no, porque curiosamente los más románticos de esta historia son los dos hombres, y ella es la que no cree en el amor. La cirujana de Palma, una mujer, un misterio, una isla, dos amores, de Lea Vélez, editado por Ediciones B. Lea, muchísimas gracias por atender la llamada de Rojo y Negro, y te deseamos muchísima suerte con y con las novelas que vendrán. Muchísimas gracias. Juan Laborda, muchísimas gracias. Alejandra, hasta mañana. Adiós.